Estimados participantes, el día de hoy pues vamos a tener nuestro primer encuentro con nuestra materia Derecho Aduanero, una materia por demás interesantísima y como ya les dije en el video de bienvenida, pues que es sumamente interesante y está sumamente en boga, sobre todo por este auge que ha tenido últimamente el comercio internacional. Les reitero mi nombre, es Mayela Morales, soy abogado, soy magíster en Derecho de la Empresa y durante pues, este periodo académico 2024-2 voy a ser su facilitadora en la materia Derecho Aduanero. El día de hoy vamos a ver, por supuesto, la parte general y que les va a servir a ustedes, por supuesto, también como referencia a los efectos de elaborar la actividad evaluativa, nuestra primera actividad evaluativa, pues que ya está en curso. Fíjense ustedes que tengo aquí tres imágenes que parece aparentemente que no tienen nada que ver una con la otra. Tenemos por aquí Shein, tenemos por aquí granos de trigo y tenemos por aquí pescados y mariscos. Fíjense ustedes, las tres actividades implican que con respecto a ellas se va a realizar comercio exterior, pero las tres actividades también implican que por ese movimiento de esos productos que comercializan o que se pueden comercializar, el Estado venezolano, en nuestro caso, tiene la potestad o tiene la facultad de establecer aranceles y de establecer los correspondientes impuestos o tributos aduaneros. Vamos a comenzar entonces con los antecedentes históricos del derecho aduanero, y es que el derecho aduanero viene de esa institución que tiene muchísimos años, que es la aduana. Precisamente la aduana es ese ámbito, ese lugar donde se van a desarrollar todas las actividades que tienen que ver con la determinación de cuáles son los productos que pueden entrar o salir de determinado territorio, de determinado país, pero además es el lugar donde el Estado va a ejercer esa facultad, esa potestad del cobro de los impuestos aduaneros. Entonces, desde el punto de vista etimológico, la palabra aduana proviene del vocablo árabe o persa atiwana, que significa, por supuesto, puerta de entrada. Entonces, ¿qué era en la antigüedad? ¿Qué constituía la aduana? Bueno, era justamente esa institución de control y ejercicio por parte de un Estado, por parte de un territorio, por parte de un reino, de esa facultad y de esa potestad tributaria. Igualmente, la palabra aduana la podemos relacionar con el lugar por donde pasan las mercancías. Efectivamente, no necesariamente, y eso lo vamos a ver en el transcurso de nuestra materia, no necesariamente las aduanas se encuentran en los límites geográficos o en los límites territoriales entre dos países o entre dos territorios. Generalmente se encuentra en lugares apartados de lo que es el límite geográfico. Sin embargo, en la antigüedad era una puerta de entrada, era precisamente el lugar por donde entraban o salían mercancías a esos territorios o a esos estados antiguos. Igualmente se considera como aduana el organismo administrativo donde se realizan las funciones de comercio exterior. Todos los estados realizan actividades de comercio exterior, en lo que es el comercio internacional. Las empresas que forman parte del estado realizan exportaciones, importaciones. Entonces la aduana es precisamente el organismo a través del cual se realizan esas actividades de comercio exterior. Y finalmente la aduana también es la autoridad, es decir, el órgano del estado en el cual se va a hacer la determinación de cuáles son esos productos que pueden ingresar o egresar de un determinado territorio y cuál es el impuesto
que le corresponde por esa actividad. Y su función precisamente es esa, es que el Estado pueda controlar todas aquellas mercancías que ingresan o egresan de su territorio o aquellas mercancías que por alguna situación de salud pública, de orden moral o de orden económico no podían ingresar en ese territorio o en ese estado. En Venezuela, bueno, el derecho aduanero en general tuvo todo un desarrollo porque esa potestad o esa facultad era ejercida por todos los estados. El comercio es tan antiguo como son antiguas las civilizaciones. Donde se desarrolló, donde inició el derecho aduanero como tal, fue en Francia, ¿sí? A través del reinado del rey Luis XIV y con la compilación y la generación del primer código aduanero. Luego, recordemos que el derecho venezolano es parte del derecho italiano, pero también proviene del derecho francés. Entonces, con la llegada de los españoles a las Américas y especialmente pues al territorio venezolano, fueron traídas muchas de esas normas del derecho francés para nuestro país, de tal manera que constituyeron la génesis de lo que es el derecho aduanero que tenemos vigente en este momento, y es el decreto constituyente de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de aduanas que está previsto en la Gaceta Oficial 6507 del 29 de enero de 2020. En este decreto de reforma pues se incluyeron algunos aspectos importantes con respecto a las normas que regulan todo lo que es el derecho aduanero en Venezuela. Incluso podemos decir que las normas de nuestro derecho aduanero están acordes con las normas de comercio internacional, con las normas aduaneras internacionales, es decir, que nuestra ley está actualizada con las normas aduaneras internacionales. ¿Y qué es esto del derecho aduanero? Porque pues nosotros hemos estado hablando hasta el momento que existe todo un desarrollo histórico de lo que es la aduana, pero pasar de lo que es la función meramente de determinar qué entra o qué sale de un Estado, pasar de esto a todo un compilado de normas, de reglas, etcétera, etcétera, que regulan esa actividad, es lo que conocemos como el derecho aduanero. Entonces, el derecho aduanero son precisamente esas normas de orden público, y eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración, que todas las normas que regulan el derecho aduanero son normas de orden público. Por ende, no pueden ser modificadas, no pueden ser flexibilizadas por el acuerdo de las partes, sino que deben ser cumplidas tal y como fue el espíritu, propósito y la ley. Esas normas son relativas precisamente a la organización y funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el servicio aduanero, las obligaciones y derechos derivados del tránsito de las mercancías a través de las fronteras, todo lo que tiene que ver con el tránsito de mercancías a través de las aguas territoriales y todo lo que tiene que ver con el tránsito de mercancías a través del espacio aéreo. Y esto nos va a decir las diversas formas cómo puede realizarse ese tránsito de mercancías internacional. Es decir, puede ser marítimo, puede ser aéreo, puede ser terrestre. ¿Cuál es la finalidad que tiene el derecho aduanero? El derecho aduanero tiene por finalidad conocer cualquier clase de mercancía que pretenda ingresar o egresar del territorio nacional. Además, tiene por finalidad hacer la determinación y dar el permiso para que esas mercancías puedan entrar o salir o denegar
ese permiso porque algún tipo de condición o de impedimento establecido en la ley. Y además tiene por finalidad hacer la determinación de cuáles son, el proceso para hacer la determinación de cuáles son los tributos que corresponden por los distintos mecanismos de comercio exterior, llámese exportación, llámese importación o llámese tránsito aduanero y los distintos regímenes que nosotros vamos a ver acá. Igualmente, este derecho aduanero es una ciencia, porque el derecho aduanero es una ciencia como cualquier otra ciencia jurídica, que tiene autonomía, es decir, tiene autonomía desde el punto de vista científico porque tiene su propio método de estudio. Nosotros siempre relacionamos el derecho aduanero con el derecho tributario. Y de hecho es así. Vamos a llamar que son primos hermanos, pero no son hermanos gemelos, ni uno depende del otro. Cada uno tiene sus propias normas, aunque hay momentos, como vamos a ver nosotros en el desarrollo de este curso, en el que tanto el derecho tributario como el derecho aduanero confluyen en cuanto a las normas que se les va a aplicar. Igualmente tiene autonomía jurídica y autonomía legislativa porque el derecho aduanero tiene sus tribunales con su propia competencia, con la competencia en materia aduanera. Y tiene autonomía legislativa pues porque, como lo vamos a ver, tiene sus propias normas. Tiene autonomía jurisdiccional, igual que en el caso jurídico, porque tenemos tribunales especializados con la potestad de materia tributaria y tiene autonomía didáctica porque dentro de la formación académica de las universidades, dentro de los PENSA que se desarrollan dentro de las universidades, el derecho aduanero es una materia autónoma y distinta de otras ramas del derecho. Ahora, ¿cuáles son esos elementos básicos que podemos encontrar en el derecho aduanero? Bueno, el primero de esos elementos básicos es el territorio aduanero, es decir, es ese espacio comprendido dentro de las fronteras aduaneras que ya dijimos que no necesariamente están en la frontera geográfica de un país, sino que son áreas especiales donde se va a desarrollar todos y cada uno de los procesos que conlleva esa actividad aduanera y donde la administración aduanera, que es el órgano del Estado, va a ejercer la potestad tributaria. Otro de los elementos básicos que tiene el derecho aduanero y son las mercancías o la mercadería, es decir, todos los objetos que son susceptibles de entrada y salida, que son susceptibles de ser desplazados y que constituyen precisamente el objeto de esas actividades de comercio exterior. Y tenemos además la importación y la exportación, obviamente, esas son las dos actividades básicas que tienen que ver con el derecho aduanero o que involucran la aplicación del derecho aduanero. Es decir, es el movimiento de entrada y salida de mercancías entre un territorio y otro territorio, el intercambio de esas mercancías. Ahora bien, el derecho aduanero, al igual que cualquier otra rama del derecho, tiene unos principios generales que lo regulan y que dan forma a todo ese ordenamiento jurídico que corresponde a la aplicación dentro de la materia aduanera. Entonces tenemos en este caso el principio de exclusividad de la competencia, es decir, solamente compete a los órganos del poder público nacional la creación de las aduanas. Es decir, no vamos a conseguir aduanas estadales, no vamos a conseguir aduanas municipales, sino que solamente compete al poder público nacional la creación de aduanas y además todo lo que se refiere a la competencia en materia de potestad tributaria. Igualmente, otro principio del derecho aduanero es el principio de igualdad de las partes ante la ley. Es decir, todas las partes
todos los involucrados, excepto el Estado, por supuesto, porque nosotros sabemos que por principio de derecho administrativo, el Estado es considerado como el príncipe, es el que tiene la potestad. Pero en cuanto a los administrados, el derecho aduanero se aplica el principio de la igualdad ante la ley. Igualmente forma parte de los principios generales del derecho aduanero el debido proceso. Y esto no solamente es un principio correspondiente al derecho aduanero, sino que es un principio general que nosotros vamos a encontrar para todas las ramas del derecho y en todos los ámbitos del derecho. Igualmente el principio de equidad, que significa que el Estado en sus actividades debe ejercerlas, debe llevarlas a cabo con equilibrio entre las partes, es decir, tratando de dar a cada quien lo que le corresponde. Igualmente, como principio general del derecho aduanero, tenemos el principio de libertad económica, es decir, ese principio por el cual todos tenemos derecho, de acuerdo con la Constitución y las normas que le siguen, todos tenemos derecho a ejercer la actividad económica que querramos, por supuesto con las limitaciones que están establecidas en la ley. No podemos dedicarnos, por ejemplo, al comercio lícito al transporte internacional lícito de sustancias estupefacientes, porque ya sabemos que esto, lejos de ser una actividad legal, es una actividad delictual. Igualmente, el principio de la generalidad de los tributos. El principio de la generalidad de los tributos es un principio constitucional que establece que todos los ciudadanos del país estamos obligados a, en la medida de nuestras actividades y de nuestros ingresos, a contribuir con el gasto público. Y sobre esto quiero detenerme un poco. Recordemos que uno de los principios de los tributos es precisamente que el Estado los establece con la finalidad de recaudar, de generar los ingresos suficientes. Obviamente, los estados tienen otro tipo de ingresos, pero en específico, en el caso de los tributos, el Estado tiene esa facultad de establecer los tributos para garantizar los recursos necesarios para el gasto público. ¿Y qué significa ese gasto público? Es la inversión que el Estado hace en educación, en salud, en programas de vivienda, en recuperación de vías de acceso, bueno, cuando es parte del Estado, en programas sociales en general, de becas, alimentario, atención a sectores vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces, este principio justamente de la generalidad de los tributos establece eso, la obligación que tenemos todos los ciudadanos de contribuir con ese gasto público a través precisamente del pago de los impuestos y en este caso a través del pago de los tributos aduaneros. Igualmente, al derecho aduanero se aplica el principio de la legalidad tributaria y es que no existe ningún tributo sin una ley previa que lo establezca. Y esto es un principio que se aplica no solamente para el derecho aduanero, sino para el derecho tributario en general. Y por último, tenemos el principio de la potestad tributaria del Estado, es decir, que es al Estado a quien corresponde esa facultad de ejercer el control, la vigilancia, la fiscalización, el establecimiento de las sanciones cuando hay situaciones que así lo ameritan, es al Estado a quien corresponde precisamente esa facultad y esa potestad según la Constitución Nacional y según la ley. Todos estos principios que vemos acá y que están señalados en rojo aquí en la diapositiva son principios que se generan o que están derivados de la Constitución Nacional. Pero a la par de estos principios constitucionales, también existen otros principios que están establecidos en la ley y que también regulan la materia de derecho aduanero. Entonces, así encontramos algunos principios
que están contenidos en la Ley Orgánica de Aduanas, que es la normativa que nosotros vamos a revisar durante todo nuestro curso. Nosotros vamos a trabajar con la Ley Orgánica de Aduanas y ya finalizando el curso vamos a trabajar con el Código Orgánico Tributario. Por allí ya los tienen disponibles en la plataforma. Y uno de estos principios que están establecidos en la Ley Orgánica de Aduana es el principio que indica que las mercaderías que ingresan o egresan del territorio del Estado están sometidas a su control. Es una obligación de los particulares permitir que la administración aduanera ejerza cualquier actividad de fiscalización, y nosotros vamos a ver además que esas actividades de fiscalización, esas actividades de control pueden ser aleatorias, es decir, que en algún momento, por ejemplo, nos pueden revisar la mercancía que está ingresando a nuestro nombre a la zona primaria aduanera o la mercancía que tenemos destinada para la importación. La administración puede ejercer alguna actividad de fiscalización. Y es nuestra obligación como administrado permitir a la administración tributaria que ejerza esa facultad. Entonces, cualquier mercancía que ingresa o egresa del territorio venezolano está sometida a control del Estado. Cualquiera, toda, de cualquier índole que sea. Igualmente, otro principio que está establecido en la Ley Orgánica de Aduanas es que la fecha de registro regular de la declaración de aduanas efectuada ante la aduana determina el régimen aduanero aplicable a las mercancías. Es decir, esto se refiere a que la declaración aduanera, primero, es el documento fundamental donde se hace la determinación del régimen aduanero que se va a aplicar a esa mercancía que entra o sale. Es decir, si es régimen de importación, si es régimen de exportación o si es régimen de tránsito aduanero. Pero además, la fecha en la que se hace esa declaración, nosotros vamos a ver más adelante en qué momento se debe hacer esa declaración de aduana. La fecha determina cuál es el régimen aduanero, es decir, cuál es el monto del impuesto, las sanciones a aplicar si hay lugar a sanciones, sanciones de tipo pecuniario, como por ejemplo multa, cuál es el tipo de cambio que se va a aplicar en caso de la existencia de sanciones, y a partir de esa fecha se va a hacer la determinación de todo lo que se refiere a ese régimen aduanero. Por tanto, la declaración de aduana es el documento principal que debe darse cumplimiento en el momento en que la mercancía ingresa a la zona primaria aduanera, bien sea para su exportación o bien sea para salir y ser distribuida dentro del territorio nacional. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de donde se deriva este derecho aduanero? Como cualquier rama del derecho, el derecho aduanero tiene una fuente, es decir, de dónde se originan las normas que regulan esta materia. En primer lugar, por supuesto, tenemos en el vértice de la pirámide, si lo queremos llevar a la pirámide de Kelsen, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense que en la Constitución están regulados todos los principios del sistema aduanero venezolano, del sistema tributario en general y por ende, por supuesto, también del sistema aduanero. Igualmente, son fuentes de derecho aduanero todos los tratados y convenios internacionales, convenios bilaterales, convenios arancelarios, todo lo que es el régimen de aranceles que se aplican a los diferentes regímenes aduaneros en Venezuela, todo lo que tiene que ver con acuerdos multilaterales, acuerdos bilaterales que establezcan beneficios arancelarios o que establezcan aranceles más elevados con respecto a aquellos que no forman parte de esos convenios internacionales,
también es fuente o son fuente del derecho aduanero. La ley orgánica de aduanas, por supuesto, es donde está regulado todo el proceso de aduanero, la organización de esa actividad aduanera, desde la potestad tributaria hasta el desaduanamiento de las mercancías, pasando por exenciones, exoneraciones de impuestos, etcétera, y que nosotros, Dios mediante, vamos a desarrollar en nuestro módulo. Igualmente, el Código Orgánico Tributario también es aplicable en cuanto a los modos de extinción de la obligación tributaria y en cuanto a lo que se refiere a los distintos recursos que pueden ser ejercidos, recursos administrativos que pueden ser ejercidos por los administrados ante la administración aduanera. Igualmente el reglamento del Código Orgánico Tributario en aquellas materias que así se ha determinado, las providencias circulares, órdenes y resoluciones que son actos administrativos de carácter general y actos administrativos de carácter particular y que pueden afectar las actividades de los administrados durante el ejercicio de las actividades aduaneras o las actividades de comercio exterior que incluyan la potestad aduanera del Estado venezolano. No quiero cerrar este encuentro sin recordarles que ya ustedes tienen pautada su actividad, su primera actividad evaluativa. Recuerden que nosotros tenemos un canal de interacción y es a través de la plataforma donde ustedes pueden plantear cualquier duda que tengan sobre la actividad evaluativa o sobre cualquier aspecto, por ejemplo, del contenido que hemos visto el día de hoy. Ustedes tienen una actividad bien sencilla y es hacer una referencia sobre cada uno de los títulos y los capítulos que comprende la Ley Orgánica de Aduana. No es necesario que tengan que copiar textualmente ningún artículo. A nosotros nos interesa más aprender a analizar y aprender el contenido, cómo manejamos el contenido de esas normas que están dentro de la Ley Orgánica de Aduana, pero sí nos interesa saber manejarla, es decir, dónde está el capítulo que corresponde a las sanciones, dónde está el capítulo que corresponde a la declaración de aduana, dónde está el capítulo que corresponde a los regímenes, a los distintos regímenes aduaneros, etcétera, etcétera, de tal manera que ustedes simplemente van a hacer una recopilación, una referencia sobre, con sus propias palabras, con su propia redacción, qué tiene que ver o a qué corresponde cada uno de esos títulos y cada uno de esos capítulos de la Ley Orgánica de Aduanas. Por favor, no es una cosa que tiene que ser muy extensa, pero que sí debe ser sustanciosa, debe tener con su propia redacción todo lo que allí se está solicitando. Entonces, en nombre de él y así, y en mi nombre personal, les doy primero pues la bienvenida al curso y les doy las gracias pues por estar atentos a este y a todos los encuentros. Yo les sugiero, les aconsejo que participen de los encuentros de manera síncrona, que traten de participar si no pueden acercarse hasta casa, hasta las instalaciones del IESIC, donde también tenemos los espacios para desarrollar estos encuentros de manera presencial. Entonces, muchísimas gracias a todos.